Bueno, vamos entonces a continuar los temas de carbohidratos y ahora vamos entonces a entrar a el tema del glucógeno, la síntesis y el catabolismo del glucógeno. Bueno, ay, perdón que no. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hice? Ay, aquí está. Bueno, entonces, ay, un momento. Espérate que no sé si apagué yo la cámara para que tengamos buen rendimiento del internet. Bueno, entonces continuamos con las temáticas del metabolismo de carbohidratos. Ya hoy terminamos y vamos a dar inicio a otro módulo que sería el módulo de los lípidos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el metabolismo del glucógeno. El metabolismo del glucógeno, recordemos que eh, ya lo habíamos mencionado, lo mismo en los videos del profesor Burgos, el metabolismo del glucógeno se ha mencionado porque el glucógeno es la molécula que nosotros producimos para guardar, depositar la glucosa. El glucógeno, eh, los acúmulos de glucógeno en la célula son el componente de reserva de la glucosa. Y es supremamente importante porque volvemos al punto de la importancia de la homeostasis calórica representada en glucosa. Porque tenemos unos órganos que son glucodependientes, o que eso lo pregunto en el examen, glucodependientes como el cerebro, células glucodependientes como la glucosa, como el eritrocito, y entonces, por eso necesitamos esos depósitos de glucógeno. Entonces, los vamos a tener principalmente en el hígado y en el músculo. Aunque también tenemos glucógeno, por ejemplo, en los riñones, ¿cierto? Pero más, pues, más poquito. Es decir, para el mantenimiento de esa homeostasis es principalmente el hígado y el músculo del hígado, sobre todo en las noches, cuando tenemos que hacer ese ayuno de aproximadamente 7, 8 horas, las horas que dormimos, y cuando tenemos una actividad vigorosa o la actividad que tenemos en el músculo, ¿cierto? Que permita mantener esa homeostasis de la glucosa. Entonces aquí vemos este dibujo es sacado, pues yo lo puse en colorcitos, pero es sacado de, de la Asociación de Errores Innatos de Congénitos del Metabolismo de España, ¿cierto? Porque me parece muy interesante porque es una manera de subrayar y de colocar los otros metabolitos que están asociados a él, al glucógeno. Es decir, la glucólisis, es decir, la glucosa en sí misma, porque vamos a ver que aquí es muy importante las diferentes eh, eh, formas que tenemos para tener esa glucosa. Entonces, podríamos decir que la glucosa, el glucógeno, que esta es nuestra molécula aquí hoy estrella, el glucógeno tiene unos pasos que son de síntesis y unos pasos que son de catabolismo o degradación, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esa síntesis nosotros vamos a incluir eh, metabolitos tan importantes como lo que vimos ahora, el metabolismo de la glucosa, ¿cierto? Eh, y porque recuerdan que vimos la glucosa, la UDP glucosa. Bueno, y tenemos entonces también que
para poder hacer sintetizar ese glucógeno necesitamos como un primer, y ese primer está representando una proteína, que es lo que vamos a ver ahora. Pero dando como... Sí, alguien está como... ¿Quiere preguntar algo? No, pero fue que alguien entró. Ah, bueno. Como dándole secuencia a lo que hemos venido, que venimos desde la glucólisis, la gluconeogénesis, las azúcares. Entonces, y teniendo en cuenta con lo que empecé, que es esa homeostasis calórica de la glucosa, vamos entonces a empezar como con esa degradación que se llama glucogenolisis. Entonces nos vamos a ir por este lado. Mira que vamos a estar permanentemente vamos a estar iluminando y apagando algunas. Entonces, aquí tenemos una enzima que es muy importante. Bueno, acuérdense que en biología no hay muy importante, sino de relevancia en este punto. Entonces, ¿qué es la fosfoglucomutasa? ¿Y por qué esa enzima es tan trascendental ahí? Porque dependiendo los sustratos y dependiendo las necesidades del sistema, ¿cierto? Entonces ella se va a convertir o en glucosa 1-fosfato o en glucosa 6-fosfato. Y dice que esa glucosa 6-fosfato puede ir a muchos otros destinos. Ya habíamos visto que la glucosa entra a través de los transportadores de glucosa y entonces va a modular esa actividad. Si entra mucha glucosa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato y entonces la dirección de esa fosfoglucomutasa, es decir, cambiar ese fosfato del carbono 6 al carbono 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a partir de esa síntesis, de esa glucogenosíntesis, vamos a obtener glucosa, ¿cierto? Pero sería en la glucogenosíntesis. Ahora, como estamos es en el punto en el que necesitamos mantener la homeostasis calórica, entonces esa glucosa 1-fosfato va a estar direccionada hacia glucosa 6-fosfato y hacia las diferentes fuentes de pues metabolismos, y uno de estos que participa aquí es la glucosa 6-fosfatasa. No tiene que ver con la glucogenosíntesis, podríamos decir la glucogenosíntesis viene desde el glucógeno, desde la ramificante, ¿cierto? Pero aquí ¿por qué se presenta primero la fosfoglucomutasa más que la enzima de ramificante? Justamente porque va a depender de las necesidades del organismo. Entonces no es como dándole un orden plano, pues como lo muestra el dibujo, sino de acuerdo a las necesidades metabólicas. Entonces por eso la fosfoglucomutasa es la que hablamos de primero. Entonces, esa glucosa, ese producto de la fosfoglucomutasa que colocó el fosfato del carbono 1 al carbono 6 a través de la glucosa 6-fosfatasa que está en el retículo endoplasmático, y ahorita lo vamos a volver a ver, se convierte en glucosa y de esta manera pasa, y por eso puede mantener la homeostasis calórica. Es decir, la degradación o glucogenolisis, ¿cierto? Es una serie de reacciones, no es como, por ejemplo, como se da en la glucólisis o en otras vías donde es secuencial y una depende de la otra, sino que aquí va a depender de las necesidades del sistema. Bueno, en general en el metabolismo pasa eso, ¿cierto? Pero aquí es muy importante. Entonces, aquí viene una cosa que es muy importante. Fíjese que tenemos la glucosa, que es lo que se llama la interconversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y miren todos los mecanismos que hay para convertir esa glucosa. Tenemos exoquinasas, glucoquinasas. Recordemos que esa glucoquinasa
Hay unos órganos, cada órgano, ahí son diferentes isómeros que hacen la misma función, pero depende de cada tejido. Tenemos el sistema glucosa 6-fosfatasa, que es el que les acabo de mencionar, que está en el retículo endoplásmico, la unidad catalítica de la glucosa 6-fosfato, transportadores microsomales de glucosa 6-fosfato, el transportador microsomal de fosfato y el transportador microsomal de glucosa. Entonces todos ellos intervienen aquí. Aquí tenemos entonces la glucoquinasa, ¿cierto? Vamos a empezar con la exoquinasa. Entonces, esa exoquinasa, como sabemos, existen tres isoenzimas, ¿cierto? Realmente hay más serotipos, pero principalmente son tres isoenzimas, la 1, la 2 y la 3, donde básicamente esa exoquinasa lo que va a hacer es que a la glucosa toma un ATP, un fosfato del adenosintrifosfato y queda convertido en glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Eh, esa exoquinasa entonces va a tener una gran afinidad, ¿cierto? Por la glucosa, mire el KM. Y esas exoquinasas van a ser inhibidas por la glucosa 6-fosfato, mire qué tan interesante. Esto es tan importante que esas deficiencias de esas exoquinasas pueden producir lo que se llama un tipo de anemia hemolítica no esferocítica. Tenemos de las glucoquinasas, la glucoquinasa es esa exoquinasa que también se conoce como exoquinasa 6, que es específica del hígado, o sea, es la misma acción, es decir, del hígado y de las células del páncreas, olvidé decirlo. Pero básicamente hacen la misma función, que es coger una molécula de ATP, tomar un fosfato y colocárselo a la glucosa. Y de esa manera tiene glucosa 6-fosfato. Mire usted que el valor del KM es mucho menor en el 1, en el 2, en el 3, que están en varios tejidos, que el del hígado. El del hígado tiene 8 milimolar, es decir, que es muy afín. Es decir, es muy importante para que pueda pasar esa glucosa, porque acuérdense que el corazón del metabolismo es el hígado, ¿cierto? Y en ese caso, muy bonito, ¿cierto? La evolución como hizo que ahí, como necesitamos mantener esa homeostasis de glucosa, entonces esa exoquinasa 6 no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. La glucoginasa, ¿cierto? Debería ir poniendo el dibujito, pero estamos hablando a nivel de este acá, ¿cierto? Que es el que fosforía. La glucoquinasa, ¿cierto? Se ha visto, por ejemplo, en enfermedades que no tienen que ver con errores innatos del metabolismo, pero en enfermedades como la diabetes, ¿cierto? O se expresa, ¿cierto? La actividad está, la actividad es disminuida, por ejemplo, en el ayuno, ¿cierto? ¿Qué aumenta la actividad de esta enzima? La insulina o la alimentación. Claro, ¿por qué? Porque recuerden que cuando tenemos insulina, la insulina es la hormona que ahorra, ¿cierto? Entonces, cuando se aumenta la insulina, ¿cierto? La lleva ahí sería hacia la glucogenosíntesis, pero también está acoplada a la glucogenolisis. Bueno, entonces esa glucoquinasa es un potente sensor de la glucosa, ¿cierto? Es tan importante esto de la glucoquinasa y la relación con la diabetes que se codifica en el gen 1, ¿cierto? Y se llama así, en el cromosoma 1 y tiene 11 exones. Y cuando tenemos variantes genéticas, entonces se puede producir diabetes juvenil o hiperinsulinemia familiar. Tenemos también lo que se llama el sistema de la glucosa fosfato.
Esa glucosa fosfato, pues que básicamente ya vimos que es cuando se le coloca a la glucosa ese fosfato, ese sistema entonces va a estar de manera importante en altos niveles en el hígado, riñones y páncreas. Por esa razón, y están relacionados también con no solo las enzimas, sino que a veces los transportadores. Y ya vamos a ver por qué. La glucosa, esta GSD significa la sigla en inglés de enfermedades de depósito del glucógeno. Glucógeno Store Disease. Entonces tenemos esta enfermedad que es la tipo 1, la enfermedad de von Jirk, ¿cierto? Tenemos varios tipos que es 1A, 1B y 1C. Ojo con la 1B porque la 1B está relacionada también con el GLUT2, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces la subunidad catalítica de la glucosa fosfatasa, ¿cierto? Ese gen entonces está en el cromosoma 1721, que es, o sea, esto que estamos viendo aquí, que es la enfermedad de von Jirk, como ya les había mencionado. Y básicamente, ¿en qué consiste eso? Consiste en que esto es la representación de la fosfatasa, ¿cierto? Los motivos que están extracelulares y están citoplasmáticos, ¿cierto? Y entonces hay variantes genéticas, en especial tenemos estas dos, que es el cambio de un ácido glutámico en la posición 110, la de esta que es un triptófano en la posición 235, y tenemos otros hotspots como los que están viendo acá, pero pues eso es simplemente anecdótico, no se tienen que aprender nada de eso. Pero entonces esa subunidad catalítica de la glucosa fosfatasa, ¿cierto? Es cuando tenemos esas variantes genéticas o mutaciones, dependiendo del tipo de mutación, es más fuerte el fenotipo o no. El transportador microsomal de glucosa 6, la mayor, esos microsomas, ¿cierto? Básicamente van a generarse en un tipo de glucogenosis que los genes se codifican en el cromosoma 11 y en la glucogenosis tipo B1. Tenemos el que está relacionado con el fosfato, que es el transportador microsomal de fosfato, ¿cierto? Y aquí básicamente el fosfato se convierte en un inhibidor de la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? También en ellos interactúan el pirofosfato y el carbamoil fosfato. El pirofosfato viene de muchas reacciones, ¿cierto? Y el carbamoil fosfato viene del metabolismo de la urea. Y también esto se produce en la glucogenosis, en variantes genéticas de la glucogenosis tipo C. Bueno, tenemos entonces lo que se llama el transportador microsomal de glucosa. Yo quiero colocarles algo muy importante porque en los últimos años se han ido encontrando pues muchos más GLUTs. Si ustedes ven, la mayoría de libros ponen unos 7 GLUT, pero ya tenemos como unos 14 o 15, dependiendo de la referencia donde la encuentren, de GLUT, que son los transportadores de glucosa. Entonces, el transportador microsomal de glucosa, recuerde que cuando estamos hablando de ese transportador microsomal, ese transportador se expresa, es producido, o sea, se expresa y es pasado del retículo endoplásmico, ¿cierto?, hacia el lugar donde vaya a irse, llámese la membrana celular o incluso en algunas organelas. Allí entonces están incluidos los GLUT del 1 al 5. En cuanto ese transportador microsomal de glucosa afecta a nivel del hígado y el páncreas el GLUT2 y también el riñón, ¿cierto? Aquí no lo ponen, pero yo se los incluyo y ya lo voy a decir por qué.
En el músculo, por ejemplo, el transportador de microsomal en el músculo es el GLUT4 y el GLUT1. Bueno, ¿qué sucede? Que ahí el daño, ¿cierto? No es específicamente en la enzima, sino en el transportador microsomal. Por ejemplo, un caso, y que se lo voy a mostrar en la última diapositiva de esto de la glucólisis, es por ejemplo una enfermedad que relativamente hace poco se describió, que es la glucogenosis tipo 11. Esta es la 1B, ¿cierto? Que es la que se llama el síndrome de Fanconi-Bickel. Y básicamente es un transportador del GLUT2, y ese GLUT2 va a afectar el hígado, el páncreas y el riñón. Bien, entonces, bueno, hasta lo que acabamos de ver son como esas partes que están directamente relacionadas con la glucosa a nivel intracelular y extracelular. Ya vamos a empezar entonces a ver específicamente cómo es que formamos y desformamos ese glucógeno. Tenemos que pensar también que el glucógeno, aunque su principal función está relacionada con mantener los depósitos de glucosa para mantener la homeostasis, también hay algunos metabolitos intermediarios, o sea, el glucógeno, el UDP glucosa, ¿cierto? Que hace parte del glucógeno, ¿cierto? De la formación y, o sea, cuando se forma, porque este es un compuesto que se va a formar, se va a armar y desarmar constantemente. Que ese UDP también va a estar constituido en la conformación de otras macromoléculas como los proteoglicanos, glicoproteínas, glucolípidos, ¿cierto? Esos, como les dije, por ejemplo, los galactocerebrósidos, que dan paso entonces a los esfingolípidos, etcétera, que son macromoléculas que son muy importantes para sistemas como el sistema nervioso, el sistema articular, los líquidos articulares, el líquido seminal, etcétera. Bien. Bueno, y tenemos este glucoronato que, por ejemplo, el UDP glucoronato es muy importante porque en una de las funciones que tenemos más importantes que realiza, por ejemplo, la hemoglobina, que es el transporte de oxígeno a los tejidos, cuando ese eritrocito se lisa, cuando libera toda esa hemoglobina, inmediatamente hay todo un sistema donde la parte aminoacídica de las globinas va a ser catabolizado, se van a reutilizar a través del retículo endoplásmico liso, pero entonces se va a liberar ese grupo hemo, y ese grupo hemo es supremamente tóxico, puede llegar a ser un radical libre importante. Entonces nosotros tenemos todo un sistema. Además, ese hemo no es soluble en agua, entonces inmediatamente, ¿cierto? Para poder andar en la sangre y metabolizarse, se va a convertir en biliverdina, en bilirrubina, biliverdina, para poderlo eliminar, por un lado, por la materia fecal, y por otro lado para reutilizar alguna parte de ellos. Y esto se hace a través del UDP glucoronato o UDP ácido glucurónico. Bueno, entonces, recordemos pues que la principal, nosotros recuerden que es por sistemas prácticos y pedagógicos. Este curso metabólico siempre está muy redirigido hacia la energía, hacia el mantenimiento de la energía, hacia ver los combustibles como pues como partícipes o que intervienen en la energía. Pero recuerden que muchas de las moléculas que vemos no solamente están implicadas en una función energética, sino también en funciones estructurales. Bien, entonces el glucógeno, como les digo, su principal función es mantener esa homeostasis o esa fuente de energía. Entonces, el glucógeno va a depender mucho
de los niveles de glucosa, y eso va a estar asociado a algunas hormonas que van a ser indicadores de esto, ¿cierto? O sea, cuando hay una alta glucosa, entonces el páncreas detecta eso, como ya lo habíamos visto en otras clases, y se produce insulina, y esa insulina entonces va a dar indicaciones a nivel del hígado principalmente, aunque en las otras células también, y del músculo, para que empiece la glucogenosíntesis, ¿cierto? Para que se deposite y se guarde. El sistema utiliza lo que necesita, la homeostasis que necesita para mantener el sistema. Pero cuando las homeostasis calórica se baja, representado en glucosa, ya vimos la importancia, por ejemplo, del cerebro, ¿cierto? Que es dependiente de glucosa. Entonces, aquí se estimula es la producción de glucagón. Y ese glucagón entonces se va a aumentar, y entonces vamos a tener que a partir de ese glucógeno o glicógeno que está depositado en el hígado o en el músculo, entonces se va a producir glucosa, ¿cierto? Se saca el glucógeno a partir de ese glucógeno se produce glucosa, suple las necesidades, ¿cierto? Y también va a producirse a partir de algunos metabolitos intermediarios la glucosa. Bien. Pero también dijimos que el glucógeno, no podemos desmeritar la función que hace desde el punto de vista de articularse a otras vías. No las voy a repetir porque como está eso pulpito que lo acabamos de ver, ¿cierto? Para producir otros metabolismos importantes para la estructura y el mantenimiento del sistema, como es la producción de la glucosa 6-fosfato. Es decir, nosotros a partir de glucógeno, por la glucogenolisis, es decir, degradación del glucógeno, vamos a obtener glucosa 6-fosfato que se puede ir hacia la producción de ribosa 5-fosfato. Ya lo vimos a través de la vía de las pentosas. Pero además de eso, esa glucosa 6-fosfato, ¿cierto?, va a entrar a la glucólisis, ¿cierto? Y va a producir piruvato, y de esa manera vamos a mantener la homeostasis calórica que permita producir esos metabolitos intermediarios para obtener la energía. Bueno, igualmente, a partir ya es de la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Cuando tenemos grandes cantidades, cuando hay buen combustible, buena comida, buenos fuente de energía, entonces el sistema lo que hace es guardar y ahorrar, y eso lo hace a partir de la glucogenosíntesis, o sea, síntesis del glucógeno. Bueno, esto es lo que acabo de decirles ahí. Bueno, señoras y señores, le presento ahí la estructura del glucógeno. Eso que ustedes están viendo ahí es la representación de una molécula de glucógeno. Yo les voy a hablar más o menos qué significa, eso no lo tienen que aprender, pero les sirve para estudiar de lo que sí se tiene que aprender. Y básicamente esto que vemos acá, esta es una de las formas que se llama en roseta del glucógeno. Y esto es muy importante porque esta forma es lo que le permite acumular muchas glucosas en muy poquito espacio. Fíjense que es una conformación ramificada. ¿Qué quiere decir? Que tiene unas líneas principales, y a partir de esas líneas principales se pueden ir haciendo unas ramificaciones. Pero para que se pueda producir esto, para que se empiece, tiene que haber un primer, y ese primer es una proteína que se llama glucogenina. A partir de esa glucogenina, entonces, como vemos acá,
se pegan unas glucosas y se empieza a hacer el glucógeno. Esta forma redonda, pues, o esta forma como la vemos aquí en roseta, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es que pueda, por un lado, en un momento determinado, fácilmente ser todas estas, miren, muy poquito espacio. Imagínense si esto lo volviéramos lineal, cuántos metros crearíamos, ¿cierto? Mientras que si está en esta forma, está a disposición todas estas glucosas, ¿cierto? Que pueden salir a partir del glucógeno. Bien. Entonces, la estructura del glucógeno, podemos decir que hay dos grandes formas, que son las que tienen el hígado, que se llaman las partículas alfa, en rosetas, también se les conoce como agregados P beta. Y tenemos las del músculo, que son las partículas beta, son esféricas, contienen más o menos unas 60 unidades de glucosa. 60.000 unidades de glucosa. Aquí vemos una foto de la vida real. Esto es lo que se llama un glicosoma. Es decir, esto que ven aquí ustedes son acúmulos de glucógeno. Miren qué belleza esto, es una hermosura. Antes de que empecemos entonces, para poder entender la degradación del glucógeno, hay que entender, o esa glucogenólisis, hay que entender cómo es la estructura del glucógeno. Es decir, esto que ven ustedes acá, ¿qué significa? Bueno, yo les voy a ir adelantando y ahorita nos vamos allá. Esto que ven aquí son líneas de glucosa. Son líneas de glucosa que están en unos enlaces 1,4. Y las ramificaciones son también líneas de glucosa con enlaces 1,4, pero las ramificaciones son uniones 1,6. Ya vamos a entender eso. Miremoslo acá. Entonces, perdón, tomo un poquito de agua. Entonces, aquí tenemos una de las líneas, ¿cierto? Mire, que son estas, lo que se llaman como estas líneas así largas. Si ustedes analicemos para que puedan entenderlo. No se tienen que aprender la estructura, pero sí lo de las uniones, eso sí lo tienen que entender. Entonces analicemos, esta es una estructura. Aquí hay una cosa que es muy importante, que son lo que se llaman los extremos reductores y los extremos no reductores, ¿cierto? Porque esos extremos reductores son los que van a posibilitar el que se arme y se desarme la molécula. Entonces, esta es una glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí entendemos muy bien. Entonces, aquí tenemos el carbono 1 y aquí tenemos el carbono 4. Vámonos a la otra molécula. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Es una hexosa. Ahora, entre una y otra, ¿por dónde se van a unir? Esto es lo que se llama por el tipo de unión que se da acá, ¿cierto? Este es lo que se llama un enlace alfa 1,4, es decir, entre el carbono 1 y el carbono 4. Eso es una unión 1,4. Entonces, esas grandes, largas cadenas tienen ese enlace 1,4. Ahora, para las ramificaciones, ¿cierto? Para que se den las ramificaciones, entonces el enlace se da por el 1,6. Recordemos, la glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Aquí se hace la unión entre el carbono 1 y el carbono 6. Y esto es lo que da la ramificación. Bien. Miremoslo aquí más sencillito para que ustedes lo vean. Esta es una gráfica, pero que es muy bonita, así como les acabo de indicar, ¿cierto? Fíjense que tenemos las cadenas largas, ¿cierto? O las cadenas líderes o principales, que tienen un enlace entre el carbono 1 y el 4. Mire que aquí están los 6 carbonos de la hexosa, de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las ramificaciones entonces se van a dar
las ramificaciones se van a dar entre el carbono 1 y 6, ¿cierto? Y esto es lo que se llama alfa 1,6 y alfa 1,4. Lo tienen que tener en cuenta porque cuando empecemos a hacer las actividades de ramificación o de ramificación, de síntesis o de degradación, ahí se van a tener en cuenta estos enlaces. Entonces, y estas uniones de acá son 1, 4. Entonces, miremos acá. Para que se dé esa estructura que vimos de introducción de la glucosa, entonces necesitamos una proteína y esa proteína es la glucogenina. Me voy a devolver para que lo vean. Estamos hablando de esto. Pero aquí sería como el primer paso, ¿cierto? Ojo que aquí estoy hablando de la estructura de del glucógeno. Estoy hablando de la estructura. Ahora, ahorita cuando veamos lo de la síntesis del glucógeno, ¿cierto? Vamos a volver a retomar este tema. ¿Por qué? Porque para poder hacer la síntesis tiene que estar la glucogenina, que es la proteína, e irle colocando las glucosas, ¿cierto? Bueno, aquí no voy a entrar en detalles pues como en la parte metabólica porque lo vamos a hacer más adelante. Entonces esa glucogenina básicamente viene una enzima que es la glucogenina, se le van a pegar unos glucógenos a través de la glucosil o glucogenin, se llama de las dos maneras, glucosil transferasa o glucogenin glucosil transferasa. Y lo que va a hacer es eso, entonces es colocarle las primeras glucosas y a partir de eso entonces ya se va generando el polímero. Ya cuando es tan largo empieza a funcionar y ahí sí, ahorita entramos a la síntesis, la glucogenosintasa, ¿cierto? Entonces esa glucogenosintasa va a requerir de la glucogenina, ya vimos como ese primer, se conoce como el primer, ahorita volvemos al dibujo del inicio, y entonces va a necesitar la glucogenina y el magnesio, ¿cierto? Para poderlo hacer. Entonces lo que está haciendo aquí es que esas glucosas que se van pegando, es muy importante, que lo vamos a ver ahorita, cómo esas glucosas que están por ahí libres se empiezan a pegar allí. Entonces se hacen las cadenas largas, estas que vemos acá son enlaces 1,4 y cuando hay una ramificación entonces está el enlace 1,6. Una vez se ha hecho ese primer o esa estructura, constantemente va a estar armando y desarmándose y básicamente eso va a estar gracias a que por un lado se van a ir añadiendo glucosas, ¿cierto? Como vemos aquí, se añaden acá, por ejemplo, aquí hay una glucosa y se hace un enlace 1,6 y a partir de acá se hace una ramificación como esta que vemos acá, o a partir de estas cadenas que vienen aquí por enlace 1,4 se le va a ir pegando las glucosas que estén por ahí en enlace 1,4, ¿cierto? También tenemos la posibilidad de que a partir de esas ramificaciones se cojan pedazos, 3 glucosas, por ejemplo, y se pasen a otra parte de la molécula, ¿cierto? ¿Para qué? Porque está en esa acción de armar y desarmar. Vamos a ver que ahí está entonces en esto participa la enzima de ramificante que tiene dos funciones. La función 1,1,4 glucotransferasa, o sea que pasa de aquí a acá. Mire que el enlace es 1,4. Pero también tiene el enlace 1,6 glucosidasa, o sea acá. ¿Vale? Bien.
Eso es pues muy importante, como les decía, porque aquí vamos viendo cómo constantemente se va armando la molécula. Bien. La glucosa, la UDP glucosa, también juega un rol muy importante porque es una de las maneras como en presencia de la glucógeno sintasa, se acuerda que la habíamos, me voy a devolver para colocarlos en contexto. Ay, no. Bueno, sí, no importa, ya me devolví. Acá. Por aquí, ¿cierto? Bueno, ahí me falta como ponerles un dibujito porque para mí es fácil, pero de repente para ustedes no. Entonces, la UDP, que es uridildifosfato glucosa, ¿cierto? Es un nucleótido de uracilo, ¿cierto? Un nucleótido de uracilo difosfato que está unido a una glucosa. Porque es muy importante este metabolito, porque este metabolito puede nutrir a esas cadenas a través de ese enlace 1,4. ¿Y quién hace eso? Lo hace la glicógeno sintasa. ¿Qué es lo que hace? Que toma la glucosa de este nucleótido, se lo pega a la cadena y libera el nucleótido. Y de esta manera es una de las maneras como van aumentándose las cadenas del glucógeno. Bueno, resulta que el glucógeno, ese glucógeno va a depender mucho, sea para su síntesis o sea para su lisis, su degradación, va a depender mucho de las necesidades metabólicas y de los estados metabólicos, que por supuesto van a depender si se está en un estado de ayuno o si se está en un estado de alimentación. Cuando nosotros estamos en un estado de ayuno, como necesitamos esa glucosa, lo que se va a promover es la glucogenólisis, es decir, a partir de glucógeno obtener glucosa. Mientras que cuando tenemos combustible, energía, alimentación, cumplimos las necesidades y el resto no lo botamos, sino que lo guardamos en forma de las moléculas de reserva. Para el caso de la glucosa, si es la glucosa, es el glucógeno, entonces aquí se da la glucogenosíntesis. Ojo con lo siguiente, voy a decir algo que es como, y que a ustedes seguro le van a preguntar sus pacientes, porque por eso es tan importante para relacionarlo con otras cosas la actividad física, muchachos. Porque tenemos las reservas de glucógeno hepáticas, pero tenemos una manera de guardar glucosa y es incrementando la masa muscular. Si usted incrementa la masa muscular, usted va a incrementar las posibilidades de mantener glucógeno. Por eso es tan importante para adelgazar, para el manejo de enfermedades metabólicas, la actividad física, ¿cierto? Porque si usted tiene masa muscular, va a tener posibilidad de guardar glucógeno y en un momento determinado necesitarlo. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a hacer la parte de la glucogenólisis o degradación del glucógeno. Después de que terminemos esta partecita, hacemos otro descansito y ya vemos la parte final, que es la glucogenosíntesis. Entonces, la glucogenólisis o degradación está principalmente, no sé por qué se me fue el puntero, volvemos al dibujito, ¿cierto? Básicamente está representada en dos moléculas que son la fosfoglucomutasa, ya vimos por qué, y ya saben por qué les empecé a hablar de esta, ¿cierto? Porque esta está relacionado incluso con la síntesis y con los diferentes, pues de las diferentes procedencias de la glucosa, ¿cierto? Procedencias y destinos. En este caso, como estamos hablando de la glucogenólisis, entonces estamos hablando
de la degradación, ¿cierto? Sí. Entonces, ese glucógeno, entre las dos principales funciones va a ser la enzima de ramificante, ¿cierto? La glucógeno fosforilasa, ¿cierto? Y la fosfoglucomutasa. Entonces, miremos acá cómo se va a degradar ese glucógeno. Aquí por cuestiones prácticas para pedagógicas lo vamos a ver en manera lineal, pero ustedes tienen que recordar que esas moléculas están en forma de unas rosetas, de unas vacuolas eh, casi que como esféricas, ¿cierto? Y que las enzimas lo que van a hacer es que van a ir buscando esos lugares donde puedan ir tomando la glucosa. Entonces, fíjese que el glucógeno va a tener entonces lo que se llama, es esta línea, pues aquí queremos decir que hay muchas glucosas, ¿cierto? Tiene N glucosas y este es el glucógeno. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? Sobre ese extremo reductor, no reductor, perdón, va a llegar entonces la glucógeno fosforilasa. Ojo, acuérdese lo siguiente, acuérdese que esa glucosa, o sea, lo que estamos haciendo es que vamos a ir quitando de un lado hacia otro y de esa manera vamos a ir hacia el centro de la molécula, ¿vale? Entonces, esa glucógeno fosforilasa, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que una de estas glucosas pueda tomarse, y como no la podemos dejar libre sin fosfato, por eso es una fosforilasa, entonces le coloca su fosfato y queda como glucosa 1-fosfato. Volvemos al dibujito, a este que está acá. Eso es lo que está haciendo la glucógeno fosforilasa. ¿Dónde lo va a hacer? En las partes donde hay los extremos no reductores. Toma, ojo que es muy importante acá, porque fíjese que aquí no viene ningún ATP, sino que es el fosfato inorgánico que viene, pues que está ahí en el entorno. Entonces lo toma y le coloca el fosfato y queda como glucógeno fosfato. Entonces ya esa cadena es el glucógeno menos una molécula de glucosa. Sigamos adelante. Miremos aquí entonces como aquí se dice pues un remiendo, pero es para poderles explicar. Entonces, en ese extremo no reductor, mire, ¿por qué traigo esta molécula? Esto es de una cosa súper antiquísima. De hecho, esto no son unas gráficas, sino que son unos videos que yo le hago pantallazos, porque es muy ilustrativo. No he visto otro libro que lo tenga tan ilustrativo teniendo en cuenta molécula, gráfica, colores, etc. Entonces, fíjense ustedes acá que aquí tenemos entonces... ¡Ay, se fue la luz, chicos! ¡Ay! Bueno, chicos, a ver, paremos un momentico. Bueno, ¡ay, volvió! Bueno, en caso de que se vuelva a ir la luz, entonces hasta que no me dure la batería, ¿vale? Bueno, entonces, como ustedes ven acá, este es pues el glucógeno. Entonces en ese extremo reductor es la glucógeno fosforilasa la que va a venir y le va a pegar el fosfato en el carbono 1 y por eso se llama glucosa 1-fosfato. Bien. Aquí les dejo para quienes sean gomosos. ¡Ay! Esperen un momentico porque como se dio eso, tengo que parar el video y volver a empezar, chicos, porque si no les queda en negro.